Dios le bendiga más. Yo hoy estoy muy contenta porque mucha gente que no veía la pude ver. Escribía, tengo mucho que no te veo. Y hoy Dios permitió poder bendecir y saludar, porque dice la palabra que es bueno habitar los hermanos juntos y en armonía. Aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios. Dios permitió que estuviera aquí hoy. Doy gracias a Dios por esto, porque su palabra siempre permanece en nosotros. Y Dios puso un tema que tal vez algunos dirán, yo me sé eso, pero Dios, antes de la pastora decirme, ya Dios me lo había dado. Y yo le dije, gracias Señor, porque tú confirmas. Y la palabra de Dios que vamos a leer hoy se encuentra en el libro de Samuel 3, primera de Samuel 3. Y el tema que le puse a esta palabra de Dios es, ¿cómo discernir la voz de Dios? ¿Cómo podemos nosotros saber que es Dios que nos está hablando? Vamos a leer la palabra en primera de Samuel 3, del capítulo 1 al 10. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y le dijo a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. ¡Wow! Qué hermosa palabra, Señor, gracias por ella, oh Dios. Gracias, Padre, porque en ella está vida, en ella está lo que necesitamos, Señor, para parecernos más a escuchar tu voz. En este pasaje de Samuel podemos escuchar cómo la historia de Samuel, algunos la conocen, y para los que no la conocen, Samuel era hijo de Ana y Elcana, y Ana no podía tener hijos. Ana era la segunda esposa de Elcana y no podía tener hijos, era la amada, dice la palabra de Dios. Y Ana fue al templo y oró y le pidió a Dios que le diera un hijo. Y le dijo, Señor, si me das este hijo, yo lo voy a consagrar a ti. Yo lo voy a consagrar a ti. Yo lo pondré a tu servicio. Y dice la palabra que Ana lo pedía con llanto, llorando, a tal punto que Elí, el sacerdote, pensaba que Ana estaba borracha, que Ana tenía vino. Le dijo, mujer, ¿por qué tomas vino y estás así? Y era ella congojada, pidiendo con lágrimas un hijo. Y Dios le concedió un hijo, y ese hijo era Samuel. Y dice la palabra que Samuel creció con Elí. Elí lo estaba preparando para que él fuera consagrado a Dios. Y si podemos ver en un pasaje dice que Samuel todavía no conocía a Jehová en ese tiempo, es decir, que él era pequeño y sin embargo Dios le estaba hablando. ¿Cuántas veces nosotros, aún así siendo pequeños, siendo nuevos creyentes, tenemos esa oportunidad de que Dios nos hable? Tenemos la oportunidad de poder escuchar la voz de Dios, porque siempre pensamos que va a ser, no, al pastor Dios le habla, al que canta Dios le habla, al que está orando Dios le habla, a mí no. Pero Dios nos puede hablar a todos. Lo que tenemos es que estar prestos
a la voz de Dios. Samuel, siendo pequeño, estando acostado, él pensaba que era Elí que le llamaba, es decir, que era una voz que él podía escuchar, que le decía Samuel, Samuel. Y esto me puso a reflexionar sobre cuántas veces escuchamos la voz de Dios cuando nos dice, hijo mío, no hagas esto. Hijo mío, no peques más. Hijo mío, no vayas por ese camino que no es el camino que yo quiero que tú tomes. Y sin embargo, muchas veces somos tercos en no hacer caso a la voz de Dios. Y hacemos lo que queremos, nos va mal y decimos, ay, me fue mal, pero fue porque no escuchamos lo que Dios nos decía en ese momento. Vamos a ver algunas pautas que nos indican cuándo es la voz de Dios. Porque tenemos que saber identificar cuándo es la voz de Dios que nos habla. Y dice así: escuchar la voz de Dios implica cultivar intimidad con Él mediante la lectura de la palabra. Escuchar la voz de Dios nos permite también a través de una oración constante. Escuchar la voz de Dios también nos indica que tenemos que meditar en Él. ¿Y qué será entonces cultivar la palabra de Dios? ¿Solamente leerla los domingos o escuchar que alguien la lee? La única manera de conocer a Dios es a través de su palabra. Porque un hijo no puede escuchar a un papá que no conoce. Un hijo no puede saber que su papá es que lo llama si no sabe ni quién es su padre. Entonces nosotros como creyentes, como seguidores de la palabra de Dios, lo primero que tenemos que hacer es reconocer la voz de Dios a través de su palabra, a través de la oración constante. La palabra de Dios nos enseña y dice, orad sin cesar. Es decir, que en todo tiempo tenemos que orar. ¿Y qué es orar? ¿Quién sabe qué es orar? Hablar con Dios, ¿verdad? A los niños les enseñamos que orar es hablar con Dios. No es usted hablarle al aire, es hablar con Dios. Y en una conversación siempre hay uno que habla y uno que escucha. Y viceversa, ¿verdad? Emisor y receptor. Entonces, cuando usted aprende a hablar con Dios a través de la oración, no es que usted sea el poeta más bello del mundo, pero tiene que saber que Dios es un Dios que se escucha. Dice la palabra que Dios inclina su oído para escuchar a sus hijos. Es decir, que Dios siempre está presto a escucharnos. Entonces, dentro de esa oración también tenemos que saber cuándo hacer silencio para poder escuchar lo que Dios quiere decirnos. Muchas veces oramos solamente como el chivo, Señor, dame, me. Y a veces Dios quiere que cerremos un chin el me y escuchemos lo que Él quiere darnos. Porque a veces lo que pedimos no es lo que nos conviene. Porque Dios nos da lo que necesitamos y no siempre lo que queremos. Si un padre a un hijo le da dulces cada vez que le pide, ¿qué le va a pasar al niño? Se va a enfermar. Porque si Dios nos da siempre lo que queremos, en algún punto no va a ser saludable para nosotros. Entonces, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo saber cuándo es la voz de Dios? Dice aquí, la voz de Dios nunca contradice la Escritura. Es decir, que cuando es la voz de Dios, tiene que estar alineada con la palabra de Dios. Que si alguien le dice a usted algo que no es de la palabra de Dios, entonces no es Dios que le está hablando. Yo cuando leía la palabra y esta parte me acordé de alguien, un ex compañero de trabajo, qué bueno que Amaury no está aquí para que escuche. Tenía un compañero de trabajo, o sea, siempre en los trabajos hay uno que enamora mucho. Y ese vivía enamorando hasta el palo de escoba que pasaba por el frente. Y yo me río porque él decía, wow, negrita, tú sí estás linda hoy. Wow, qué bella estás. Y vivía con su piropeo. Y yo decía, mira muchacho, ubícate, ¿verdad? Porque somos compañeros de trabajo. Tú no puedes estar a todo el mundo enamorándole. Y él decía, ¿y qué sabes tú si esto es de Dios? Y yo decía, espérate ahí. Porque ¿cómo va a ser que Dios me va a traer al pecado? O va a contradecir su palabra con una persona que ni siquiera busca los caminos de Dios. ¿Cuántas veces escuchamos amigos que nos dicen, bébete un vasito de cerveza, que eso no es nada? Dios dice en la palabra que tú puedes beber,
Pero recuerda que cuando tú te bebes uno, te bebes dos, te bebes tres y terminan con 5 botellas ahí sentaditos. Entonces no creo que eso sea la palabra de Dios. O un amigo que te contribuya a robar y diga, eso no es nada, tú puedes cogerlo. Dios te va a perdonar como quiera. Entonces eso contradice la palabra de Dios. Entonces ahí no está la voz de Dios. O un amigo que te critica por tu físico. O un amigo que te lleva a pecar, a hacer cosas malas. ¿Verdad? Que te lleva a cosas que tú sabes que a Dios no le agradan y sin embargo, aunque esté cerca de ti, no te va a encaminar al camino que Dios quiere. Entonces, tenemos que aprender a discernir la voz de Dios siempre y cuando lo que nos dicen o lo que escuchemos o lo que nos pidan está alineado a la palabra de Dios. Segundo punto importante para poder reconocer la palabra de Dios es la paz interior que genera a ti. Una de las señales más claras de las guías de Dios es una paz profunda. Cuando algo que tú escuchas que debes o no hacer te quita la paz, eso no viene de Dios. Muchas veces nosotros los creyentes nos profetizan o nos dicen, el Señor quiere que tú tengas un vehículo, un ejemplo, decir, un carro. Y tú dices, el Señor me dijo que yo voy a tener un carro. Y busca un préstamo de 500,000 pesos y compra un carro, pero tú no puedes pagar ese préstamo. Dios puede decirte que vas a tener un carro, pero hay que esperar el tiempo de Dios. Porque muchas veces nuestra humanidad se desespera por obtener las cosas que Dios nos promete. Y no aprendemos a esperar el tiempo de Dios. Si lo que te dijeron o lo que te profetizaron es de Dios, lo que Dios promete lo cumple, dice su palabra. Pero si te quita la paz, eso no viene de Dios. Entonces tenemos que saber que cuando viene de Dios, no nos va a traer tormento, no nos va a quitar el sueño, sino que nos va a dar paz, porque es la palabra de Dios. Amén. Amén. No estoy sola, amén. Otro punto importante que debemos tomar en cuenta son los frutos del Espíritu. La dirección de Dios produce amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, dominio propio. ¿Se imaginan ustedes que Dios me diga, mira, Ani, odia a Lila porque Lila te miró feo? Y perdón, Lila, un ejemplo. Imagínese usted, eso quita el amor entre hermanos. Entonces, ese susurro no viene de Dios. Yo siempre recuerdo los muñequitos creo que de Tom y Jerry, que salía un diablito y un angelito, uno de cada lado. Y me fui a la palabra de Dios en esto. Y dice en el libro, vamos a ver algo rapidito. En el libro de Mateo, el que tenga su Biblia, Mateo 16. En el libro de Mateo 16 vamos a ver algo que es importante aprender. 16:13. Amén. Dice la palabra en el libro de Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus 12 discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, que en ese momento, Pedro, ¿verdad? Dios le habló a Pedro. Y Pedro pudo decir, Señor, en el versículo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero si en ese mismo versículo 16 vamos el capítulo 16, versículo 22, vamos y leemos y dice en el 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a convenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti
en ninguna manera esto te acontezca. Es decir, que Jesús estaba anunciando su muerte en ese momento. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¡Wow! Es decir, que Pedro, estando con Jesús, tuvo revelación del cielo y al mismo momento, más adelante, tuvo revelación de Satanás. Muchas veces creemos que solo Dios nos habla, pero Satanás también nos habla. Por eso es importante poder discernir la voz de Dios. Cuando Satanás nos habla, son cosas que no vienen del cielo, no vienen de la palabra de Dios. Son cosas que nos quitan la paz. Son susurros que nos quitan el sueño. Son palabras que hieren nuestro corazón y nos alejan de Dios, que no nos permiten cosechar los frutos del Espíritu Santo. Otra parte importante, otro punto que tenemos que tomar en cuenta es que para discernir la voz de Dios, esto debe promover amor y santidad. Dios habla para corregir, para edificar y para guiar hacia el amor del prójimo. Ayer en el taller de líderes se hablaba del amor fraternal. Y yo dije, ¿cómo así amor fraternal? Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo o aceptamos al Señor en nuestro corazón, dice la palabra que nos constituimos hijos de Dios. Por lo que si somos todos hijos de Dios, todos aquí somos hermanos. Amén. Mira al hermano que tiene al lado, por si no lo conocía, ese hermano suyo. Ese es su hermano. Y cuando hablamos del amor fraternal, hablamos de un amor que aunque no me guste algo que tú hagas, yo te lo digo, pero tengo que seguir amándote porque tú eres mi hermano. Hablamos de un amor que yo tengo que abrazarte cada vez que te veo en la casa de Dios o cuando te veo en la calle porque tú eres mi hermano. Que si yo veo que tú te caes, yo tengo que levantarte porque yo no quiero que mi hermano esté en el suelo. Yo no sé quiénes tienen hermanos de sangre aquí, pero yo no quiero que a mi hermano le pase nada, ¿verdad? Igual es en la casa de Dios. Aquí todos somos hermanos. Y muchas veces nuestra humanidad nos aleja de nuestros hermanos. Muchas veces nuestro deseo, nuestra carne, quiere vivir y quiere aparentar cosas que no vienen de Dios y nos hacen alejarnos de nuestro hermano. Muchas veces nuestras actitudes, nuestros caracteres, nuestra forma de ser, porque venimos de diferentes familias, nos separan de la relación que Dios quiere que tenga con mi hermano. Entonces, esa palabra dice que promueve el amor. Es parte de ser hijos de Dios. La voz de Dios siempre va a promover a que tú te acerques más a tu hermano, no que te alejes. De igual manera va de mano la santidad. Dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. No dice que unos sí y que otros no, y que el más bonito y que el más feo y que el más alto. No, nadie verá al Señor. ¿Y qué es la santidad? La santidad es obediencia. La santidad es promover el reino de Dios. La santidad es que si usted va por la calle, se pueda reflejar a Cristo a través de usted. Dice Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Es decir, que el altivo no puede ser santo, de que yo soy el más santo de la iglesia. No te me acerques, yo soy el más santo. Como que eso se va a contagiar. O sea, la altivez no va con la santidad. La santidad viene con humildad, con obediencia, con la palabra de Dios, con caminar por el camino que el Señor caminó. Porque muchas veces nosotros queremos compararnos con el hermanito o con la hermanita y queremos parecernos a fulano y a fulana. Pero la palabra de Dios nos dice que a quien tenemos que parecernos es a Cristo. Nuestra mirada no puede estar puesta en todo lo que sucede aquí, porque lo que sucede aquí depende de lo que nosotros hacemos y nosotros fallamos.
No somos perfectos. El único perfecto que estuvo en la tierra y caminó en perfección fue Jesús. Por eso nos llamamos cristianos. Y cristiano significa seguidor de Cristo. Los pasos que tenemos que dar son los pasos que dio Jesús. Y si aprendemos, Jesús fue muy lacerado por la gente, fue muy criticado. Jesús lo señalaban mucho por lo que hacía y lo que no hacía, porque eso era lo grande. Jesús hacía un milagro, lo criticaban. Jesús no lo hacía, lo criticaban. Sin embargo, Jesús no hacía caso porque Jesús tenía su mirada en lo que el Padre le había mandado hacer. Leía la historia de la mujer que quería ser apedreada y yo decía, ¿cuántas veces nosotros los hijos de Dios queremos apedrear a nuestro hermano en vez de levantarlo? ¿Cuántas veces nosotros mismos somos los que andamos señalando lo que hacen y lo que no hacen, juzgando, sabiendo, porque la palabra dice que con la vara que nosotros medimos, con esa misma varita nos va a medir el Señor a cada uno de nosotros? El pastor Fernando predicaba el día del culto de amigos y decía, es que nosotros no podemos creernos lo más buenos porque al final la palabra de Dios va a ser en base a lo bueno y lo malo que hacemos, que la gente ve y que lo que la gente no ve, es decir, las intenciones de nuestro corazón. Porque queremos a veces hacer cosas para que las personas nos vean qué hacemos y qué hacemos y qué hacemos y privamos y que estamos en santidad y que estamos bien delante de Dios, pero nuestra intención en el corazón muchas veces es para llenar los ojos de aquellos que nos ven. Sin embargo, Dios mira el corazón. Porque también, aunque ustedes no hagan obras de caridad y obras grandes que las personas vean, Dios ve la intención del corazón. Porque podemos ayudar a alguien en la calle, simplemente cruzar la calle y ya Dios ve la intención de nuestro corazón. Podemos darle de comer al que no tiene, darle agua al que no tiene, al que tiene sed, vestir al que no tiene ropa, ayudar al necesitado, al huérfano, a la viuda, dice la palabra de Dios. Pero siempre o casi siempre nos enfocamos en lo que podemos ver y lo que podemos hacer y lo que la persona ve de nosotros. Y todas esas cosas no son malas, pero Dios mira el corazón. Y al final la intención vale más que lo que podemos demostrar para que otros vean. Y por último, otra manera importante para conocer y reconocer la voz de Dios es cultivar el silencio. Dice, a veces es necesario apartarse y encontrar reposo interior, ya que una mente agitada dificulta escuchar la voz de Dios. Vamos a repetir ese chin, a ver, otra vez. Es necesario apartarse y encontrar reposo interior, ya que una mente que tiene muchas situaciones y que habla mucho y que grita mucho, vamos a decirlo así, se hace difícil escuchar la voz de Dios. Yo hacía el ejemplo de que a veces oramos y oramos, Señor, gracias, Señor, Señor, en nombre de Jesús, amén, ya, y nos vamos a dormir, o nos vamos a trabajar, o nos vamos a donde tenemos que ir. Y no nos detenemos a decirle, Señor, háblame, quiero escuchar tu voz. Porque en ese momento de intimidad donde hacemos silencio y escuchamos la voz de Dios, Dios nos transforma, renueva nuestro corazón, renueva nuestro espíritu, quita de nosotros y nos hace ver aquellas cosas que a Él no le agradan. Y no lo digo por palabra, lo digo porque me ha pasado. Yo he tenido que buscar ese momento a solas porque a veces el día a día es demasiado fuerte para nosotros. Yo le decía a alguien ayer, a una persona que no es cristiana, decía dice él que los días van muy rápido. Digo yo que la palabra de Dios lo dice. Los últimos días se dan cortados. Usted ve que usted se levanta, desayuno, trabajo y ya son las 5 de la tarde. Y llegaste a la casa y ya son las 8. Y dice, pero ¿qué fue lo que pasó? Y si yo no me dio el tiempo para nada. Y es que el ajetreo del día a día nos quita a veces la oportunidad de poder escuchar la voz de Dios. No hacemos silencio, hablamos mucho y no escuchamos la voz de Dios. Así que te invito a poder escuchar la voz de Dios. Y dentro de esta pregunta de cómo escuchar la voz de Dios, me hice una pregunta a mí misma y dije, ¿puedo estar bien con el mundo y con Dios al mismo tiempo?
Porque nosotros los creyentes a veces queremos estar bien con todo el mundo. Y nos dejamos llevar de los amigos, de las amistades, de los compañeros, de la familia. Y hacemos cosas que a Dios no le agradan y que no están en la palabra de Dios por querer estar bien con todo el mundo. Entonces yo misma me dije, Señor, yo quisiera, a mí me encantaría estar bien con todo el mundo para no tener inconvenientes, ¿verdad? Pero a veces hay que obedecer la palabra de Dios. Y no a veces, siempre. Porque la carne no va a querer nunca. La carne va a querer que no te levantes a las 3 porque no, duérmete. Esta no es hora de tú hacer eso. No entre a la oración. Mejor ponte a ver el Instagram. ¿Cuánto tiempo perdemos nosotros en esto? ¿Alguien se ha puesto a tomar el tiempo que usted pierde dándole para arriba a la pantalla? Y sin embargo, el devocional se sube todas las semanas. A veces no sé leer la Biblia. Yo tengo amigos que dicen, yo no sé leer la Biblia. Y yo le dije, hasta que no le empieces a leer, no vas a saber. Porque nos justificamos para no hacer las cosas. Y nuestra carne es así. No es que queramos. Hay que tener una voluntad bien fuerte para obedecer a Dios. Hay que tener una fuerza de decir, Señor, yo te voy a obedecer. Aunque yo no quiera, aunque mi carne diga, no, yo no quiero hacerlo. Hay que obedecer a Dios. Porque esas cosas que nos llevan a no escuchar la voz de Dios, al final van a ser de perdición para cada uno de nosotros. Todo lo que Dios nos pone en su palabra no es por el bien de Él. Al final es para el bien de nosotros. Porque decía al principio, un papá no te va a dar dulce todo el día porque tú se lo pidas. Porque Él sabe que al final te vas a enfermar. Así es Dios. Así es nuestro Padre. Y te invito a enamorarte de la palabra de Dios. Te invito a leer su palabra, a meditar en ella de día y de noche y a saber reconocer su voz. Porque Pedro, que estaba al lado de Jesús, que andaba con Jesús, que caminaba con Jesús, tuvo su momento en que fue persuadido por el diablo, escuchó la voz que no era de Dios. Para poder discernir la voz de Dios hay que tener los pies firmes. Y si caes, tampoco es cuestión de quedarte ahí. Ten voluntad de levantarte y decir, Señor, perdóname. Yo quiero volver a ti. Señor, perdóname porque yo quiero obedecer tu palabra.